Bienvenidos una vez más. Esta es nuestra revisión y discusión final en la mentoría gratuita de ICT del 2022 para YouTube. Es 23 de junio de 2022. Estamos observando el contrato de septiembre del 2022 para el E-mini S&P. Este es el gráfico de una hora. Estoy yendo directamente. Esta mañana en Twitter esperaba en realidad un poco más de volatilidad en relación a Powell, jefe de la Fed. A las 10 de la mañana. No hubo mucha emoción, no se cumplieron las expectativas de ICT. Ese es uno de los beneficios de ver las cosas en vivo conmigo. Las expectativas, el análisis, la anticipación, un punto de vista, una perspectiva. El que una opinión no se cumpla. La hora del día, el cómo la utilicé, el cómo deben utilizarla de ahora en adelante. También cómo eso me evitó buscar un setup incorrecto, que de otra manera quizá les podría haber llevado a tener un setup incorrecto esta mañana. Hablaré de eso en un momento. Pero este fue el contexto para hoy. Teníamos sell side liquidity aquí, el mercado cae, toma el sell side, sube, buy side aquí, yo buscaba el 3805 hoy y esta es la razón. Observaba en la mañana y quería ver un impulso que tomase eso. Si se hubiese golpeado, hubiese buscado la potencial formación de una venta, pero no sucedió. Eso era lo que esperaba en base a este máximo. Tomamos sell side y por eso buscaba una toma un poco más profunda sobre este máximo. Apenas fuimos por encima de ese máximo de corto plazo ahí y el precio cayó. Tomé una operación en la que se me tocó stop con 2 puntos a favor. Hablaré de eso cuando lleguemos a las temporalidades menores. Aquí está la temporalidad de 15 minutos. Por lo general dejo los gráficos en blanco y les pido que lo observen. No haré eso esta noche porque quiero finalizar y poder dar un buen cierre a esta mentoría. En sí, las clases para este modelo terminarán con esta lección. Técnicamente son 41 videos los que conforman esta mentoría. Si remueven el video introductorio tenemos 40, nada mal. Espero lo hayan encontrado útil. Observando la acción del precio de esta mañana, tuvimos el evento de Powell a las 10. Aquí, el mercado comienza a subir. Tomamos el buy side aquí. Nuevamente buscaba esto, es lo que quería ver una subida. De hecho tomé una compra, quería ver una toma de ese nivel para tomar un reversal que obviamente no se me dio. Observen la hora del día aquí. Esta es la sesión de la mañana de New York para los índices. Son las horas de operativa o la Kilson si quieren llamarlo así. Va de 8:30 am a 11. Ahora, puedo tomar operaciones después de las 11, pero lo ideal es apegarme a las reglas y presentarles a ustedes oportunidades en las que, por seguir las reglas, van a perderse movimientos. Está bien, no es problema. Algunas veces se van a equivocar. Hoy me vieron equivocarme. En sí, no perdí, no sucedió nada malo, solo no se dio lo que buscaba, a causa de que era tarde. Como veremos en temporalidades menores en un momento. Se toma la liquidez de corto plazo en el buy side aquí, quería que viniera acá, pero quebró a la baja. Me decía a mí mismo, y también lo publiqué en Twitter, que no me interesaba y que no estaba seguro de lo que sucedería porque estábamos acercándonos a la hora del mediodía. Tomé una operación y salí en +2. En otras palabras, apenas cubrí los gastos básicamente y me equivoqué en cuanto a ese impulso inicial. Cuando tengo ese escenario a partir del jefe de la Fed o una noticia de alto impacto y no resulta como esperaba, en mi experiencia, para mí ha sido lo mejor alejarme y decir voy a cerrar el computador y volveré más tarde a ver qué está sucediendo.
No quería operar más la sesión de la mañana con una continuación a la tarde. Esperaría, observaría lo ocurrido en la hora del almuerzo y luego del almuerzo a la 1:30 vería si había oportunidad de hacer algo. Tenemos un Fair Value Gap en el gráfico de 15 minutos aquí, ¿lo ven? El mercado eventualmente, después de tomar el buy side aquí, cayó, tomó el sell side aquí y sobrepasó este Fair Value Gap aquí. ¿Por qué? Porque este es el más grande. Si se viene aquí y se va al tope de esa vela, que es el límite inferior del Fair Value Gap de aquí, y que no está denotado, solo les muestro las velas. Si el precio va ahí, también iría al extremo superior de este Fair Value Gap, por eso es probable que se sobrepase este y se venga a este. El precio lo hace en cuanto entramos al almuerzo de New York. A la 1 se crea el mínimo de la sesión, después de cerrar el Fair Value Gap. Luego, de 1:30 a 4 hora local de New York, tenemos la PM Session, la sesión de la tarde para los índices en New York, o sencillamente la sesión de la tarde de los índices. El mercado comienza a crear una disposición alcista. Veremos un shift de corto plazo en la estructura cuando vayamos a temporalidades menores. El precio sube al target que yo buscaba en la mañana. La expectativa de ir a ese nivel específico, déjenme explicarles lo que buscaba. Quería que el precio fuese por encima de eso, lo golpeara y se vendiera hasta esta área de aquí para un descuento y luego se creara un impulso para ir más allá del 38.05. Eso era todo lo que buscaba hoy realmente. Es lo que quería hacer, pero se falló en ir al 38.05, cayó a esta área de aquí, y supe una vez que se quebró a la baja aquí, no quise vender porque nos acercábamos a la hora del almuerzo. Sabía que se iba a consolidar bastante y se tomaría bastante para llegar aquí. No quería tener que sostener nada durante el almuerzo. Prefería ver cierta clase de stop run en la hora del almuerzo, que es lo que estamos viendo aquí. El precio va por debajo de eso, vamos al Fair Value Gap, un descuento profundo entre el mínimo y el máximo. El precio cae y luego sube. Esta sesión de aquí la veremos. En el gráfico de 5 minutos, obviamente podemos ver la toma inicial aquí arriba. Dentro de esta área observaba un Fair Value Gap de 2 minutos. Mencioné eso en Twitter. El precio sube y una vez que toma el máximo de corto plazo, mientras aquí teníamos una vela alcista, pensaba, sí, puede expandir hasta acá, es lo que observaba. Tenía ya un tweet listo para decir que vendería aquí, para buscar un impulso hacia este nivel y nunca sucedió. Sé que algunos lo oirán y dirán, seguro que sí lo hiciste. Me refiero, las cosas son como son. Sin ningún tipo de filtros, le dije a todos lo que esperaba, lo que buscaba. Sencillamente no resultó y está bien. El mercado quiebra a la baja y una vez llegamos al cierre del almuerzo, a la 1 en punto, en lo personal me gusta esperar hasta la 1:30. Se da una acción del precio un poco más clara. El mercado comienza a alejarse, cae hacia un order block, Fair Value Gap en un gráfico de 5 minutos, tenemos un shift en la estructura del mercado en el gráfico de 5 minutos, se crea un pequeño retroceso a un Fair Value Gap ahí, sube, va a otro Fair Value Gap aquí, sube y eventualmente toma el máximo de corto plazo del día y luego toma el nivel al que dirigía su atención en Twitter. Bien, aquí está el gráfico de 5 minutos más de cerca con la sesión de la mañana. Aquí pueden ver la toma del buy side, una vez más aquí, eventualmente quiebra a la baja. Desplazamiento, pequeño Fair Value Gap aquí, cae al Fair Value Gap aquí y va una vez más hacia un imbalance y va al extremo inferior del Fair Value Gap. Básicamente ese es el mínimo de la sesión y se crea en el extremo inferior del Fair Value Gap a la 1 en punto. Es la hora del cierre del almuerzo y se crea el mínimo. Este de aquí es el gráfico de 2 minutos.
Este es el Fair Value Gap al que dirigí su atención en vivo. El precio retrocedió aquí. Básicamente dirigía su atención a una potencial compra dentro de ese Fair Value Gap. Yo buscaba una toma al 38.05. El precio comienza a subir, toma el buy side aquí. Mencioné que ese sería un probable draw liquidity y lo fue, pero yo quería ver que llegase hasta aquí. Ese es el nivel específico que buscaba. El mercado regresa al Fair Value Gap una vez más, va por encima del máximo de corto plazo aquí. Esta de aquí habría sido una buena oportunidad para básicamente decir, paguen al trader. Yo sacaría algo después de decir eso, pero no lo hice porque quería este nivel de aquí. Se podría discutir y podrían decir, estás siendo codicioso, o no seguiste reglas, o no hiciste esto, no hiciste aquello. Es muy fácil juzgar a alguien y está bien si quieren hacerlo en la sección de comentarios. Está bien, solo sepan que estoy haciendo esto en tiempo real. No me preocupa equivocarme. El equivocarme no me va a quebrar. No tengo un 100%, pero sí soy mejor que la persona promedio. Lo diré así para no hacer ver que presumo. Una vez que el precio cae, me saca porque moví el stop a un nivel a partir del cual no estaba dispuesto a soportar un mayor retroceso. Este es el punto. Fair Value Gap. Vamos a él. Tenemos movimiento. Está bien. Vuelve nuevamente. Cierra por completo el Fair Value Gap. Bien, es aceptable. ¿Comienza a alejarse? Sí, por eso sentí la confianza de que vendría hasta acá. En caso de venir acá arriba, tomaría vuelo para tomar el nivel del 38.05 sin problema. No sucedió. El mercado cayó. No tomó este mínimo con desplazamiento, aun cuando este Fair Value Gap existe. No es uno que yo hubiese tomado. No vimos un desplazamiento con un movimiento significativo por debajo de ese mínimo. Este no es un Fair Value Gap en el que yo hubiese participado. Al ver eso pienso, no me interesa, cerraré y es todo. Eso porque no tuve una toma aquí. Ahora, en caso de ver eso, podría, no diré que en lo absoluto, pero podría. Si se me hubiese mostrado un movimiento como este, en esta vela por debajo de ese mínimo y hubiésemos regresado acá, entonces probablemente hubiese dicho que vendería buscando este mínimo de aquí a mediodía. En caso de no haber llegado ahí, hubiese cerrado y hubiese dejado pasar la hora del almuerzo. Eso es más o menos lo que pensaba, ya que teníamos un evento con Powell. No quería darles mucho a considerar o cosas con las que se pudiesen perder en el comentario. Además, no quería preocuparme por el hecho de que alguien hiciera algo mal. Sé que algunos invariablemente están ahí con la cuenta real abierta, listos para apretar un botón en base a lo que yo diga. Eso es algo que recae mucho sobre mí a la hora de comentar en Twitter. Así que solo quiero que tengan cuidado. Háganlo en una demo. No lo hagan en una cuenta real. Tenemos otro Fair Value Gap aquí. Va ahí y lo cierra perfectamente y va al tope del Fair Value Gap en la temporalidad de 15 minutos. Un rebote más y cae, yendo más a profundidad dentro del Fair Value Gap. Bien, aquí está la sesión de la tarde. Aquí estaremos haciendo la mayor parte de la discusión por lo que queda de video. Enmarcaré la lógica alrededor del manejo del riesgo y el manejo del stop loss. Eso completará el modelo. Las reglas que les daré son estáticas, son siempre las mismas. De esa forma sabrán, una vez coloquen la operación en la cuenta demo, en dónde va su stop, cuánto van a arriesgar, cuándo mueven el stop. Estas son las reglas que utilizo. Algunas veces me han visto mostrar operaciones en las que entro y en realidad no muevo el stop loss. Saco parciales en el camino, pero en realidad no muevo el stop loss. Les mostraré las reglas que sigo de forma que les haga sentido. Eso también les ayudará a confiar en tomar parciales, dejando que eso se convierta en una mejor forma de manejar las posiciones, los trades, sin tener miedo de ser sacados, porque el stop loss está ahí para hacer su trabajo. Le pagan para que haga eso. Pero si se preocupan por el hecho de que se active, a comparación de dar seguimiento a la acción del precio e identificar cuando el precio les está o no dando lo que esperan en términos de alcismo o bajismo, si el order flow institucional sigue siendo alcista mientras compran o si se mantiene bajista mientras venden,
Ese tipo de cosas son más importantes a comparación de preocuparse porque el precio le saque o no. No es que se minimice el riesgo que esperamos. Obviamente deben de respetar el riesgo al colocar un stop fijo. Si no colocan un stop fijo, no respetan el riesgo. En realidad lo que dicen es: estoy arriesgando en esta operación porque creo que estoy en lo correcto, pero si me equivoco, veré en qué me equivoqué cuando el precio llegue ahí. No hagan eso. Como quiera, cerraremos esa parte de la discusión al final del video. Aquí está el gráfico de 2 minutos mostrando la tarde o la PM Session para los futuros de índices. Pueden ver que caemos. Esta hora que se muestra no está alineada porque estamos en 2 minutos, pero aquí está la 1. Se golpea el mínimo, comienza a subir. Tenemos un shift de corto plazo en la estructura aquí. Hora clave del día, 1:30. El precio cae a un order block, última vela bajista. Ahí hay un fair value gap. Justo ahí. No lo denoté porque quedaría muy cargado, comenzaría a discutir sobre varias cosas y no quiero cubrir demasiado. Este es el Fair Value Gap de 15 minutos. El precio va a un order block después de un shift en la estructura del mercado. Después de cerrar un Fair Value Gap de la temporalidad de 15 minutos, el precio va a una Optimal Trade Entry, que es el patrón insignia de este canal de YouTube. Fair Value Gap con un order block y una Optimal Trade Entry. Es el patrón de oro entre los que se enseñan en este canal de YouTube. Ahí es donde pueden comprar esperando que el precio venga acá y acá. Aquí tenemos objetivos. Podemos buscar este imbalance. Buy side liquidity aquí, buy side liquidity aquí. Veríamos si el precio sube. Tenemos un impulso desde aquí hasta este máximo de corto plazo y luego tenemos este Fair Value Gap de aquí que va desde ahí hasta el nivel del 38.05. En esta sesión de la tarde compré. No iré al caso de describir todo porque quiero darles lo realmente importante para cerrar esta mentoría y mostrarles cómo utilizar la colocación de stop, el manejo de riesgo y además darles un ejemplo de aplicación. Sé que a algunos les gusta ver, ¿realmente tomó una operación? Sí, operé hoy. Aquí pueden ver la cuenta real, $1,975. De regreso a la lección. Ahora verán el proceso de determinar el manejo de riesgo, la colocación del stop y el cuándo mueven su stop. Bien, estamos más de cerca y estamos observando el gráfico de 5 minutos. Nuevamente, este es el Fair Value Gap que estaremos utilizando para enmarcar. Si van en base a la idea de que fueron a ese Fair Value Gap, ¿muestra disposición de subida? Sí. ¿Hay un shift de corto plazo en la estructura? Sí. ¿Hay un gap? Sí. ¿Vela bajista a la izquierda? Sí. El precio cae, order block alcista, Optimal Trade Entry, en otras palabras, sería un retroceso entre el 62 y el 79% por debajo del equilibrium en relación al máximo y el mínimo respectivamente. Buscaríamos una orden límite en el 37.54.75. Utilizaremos eso, un cuarto de punto por debajo del mínimo de esa vela. Esa sería nuestra orden de compra hipotética y utilizaríamos el mínimo aquí para el stop loss, 37.45.75. Esencialmente 9 puntos de riesgo. Volveremos a eso en un par de minutos. Por ahora, ¿qué buscaríamos? ¿Cuál sería el draw liquidity? Entre este máximo y este mínimo, lo ideal es que vayamos a un premium. El 50% está más o menos aquí aproximando, no es necesario un FIB, eso háganlo ustedes. Luego tenemos este imbalance aquí. El primer objetivo y el más sencillo sería el máximo de esa vela. Es el 37.80 y un cuarto. Son más o menos 25 handles y medio de potencial beneficio por contrato. Arriesgamos 9 puntos para generar 25 y medio. Nada mal, es más de un 2.5 en ratio.
arriesgan $1 para hacer $2.50 básicamente. Eso en cuanto a un impulso desde aquí hasta acá. No necesitamos saber si el precio vendrá acá. Ese es un trade desde aquí hasta acá. Luego se crea otra oportunidad aquí y se puede tomar un impulso desde aquí hasta acá. Hablaremos acerca de eso cuando lleguemos a la discusión acerca de manejo de riesgo y de operaciones. Bien, manejo de riesgo. Siempre que consideren el lotaje o cuánto deben de operar o lo que sea, hay herramientas gratuitas si las buscan. Es increíble cómo tantas personas me preguntan a mí y a otros educadores las preguntas más simples, que pueden simplemente responderse con una búsqueda en Google. Sé que es más fácil. Creo que es cuestión de obtener una respuesta personal de parte del educador o de quien sea a quien le pregunten. Para mí no es posible responder las preguntas de todos y responderles. Espero puedan entender que para mí no hay forma de hacer eso. No tengo tiempo en el día para hacerlo. En realidad nadie lo hace. Pero cosas simples como calculadoras de lotaje, pueden buscarlas en Google y hay aplicaciones gratis increíbles. Herramientas que pueden darles eso con solo colocar cuánto dinero tienen en su cuenta, el porcentaje de riesgo que tratan de utilizar, el tamaño del stop loss que van a utilizar. Eso les dice cuánto apalancamiento, si están operando Forex o cuál debería ser el lotaje para futuros. Ahora, entiendo que probablemente esa no es la respuesta que quieren porque quieren una experiencia interactiva con su educador o mentor. Pero estas son cosas básicas que se pueden aprender y entender. Se les puede encontrar solución simplemente con hacer un poco de esfuerzo. Habiendo dicho eso, les daré un ejemplo. Asumiendo que tienen $10,000 y están operando futuros de índices y están utilizando esta idea que describo aquí, que estaba observando en la sesión de la tarde. $10,000 en su equidad. Lo ideal es que tomen un riesgo de 1% por operación. Tomarían esos $10,000 y los multiplicarían por 0.01. Eso les daría una figura de $100. Ese es el 1% de $10,000 y eso quiere decir que es la cantidad total de riesgo que deberán asumir. Determinamos una entrada hipotética en su cuenta demo en el 31.54 y 3/4 y un stop en el 37.45 y 3/4. Son 9 puntos o 9 handles. Eso significa S9. Estamos tomando la cantidad de dólares que es el 1% de nuestra equidad. Eso nos da 100 o el 1% de $10,000. El movimiento total que estamos dispuestos a absorber en riesgo o en stop loss es de 9 puntos. Tomamos ese 9 y lo dividimos a 100. Eso nos da 11. Tenemos un 9 11 veces. Ese 11, si vamos a operar un mini o un contrato de futuros del E-mini S&P, el multiplicador por contrato es de $50. Dividen 50 en 11 y no pueden. De inmediato, saben que no pueden operar un mini si van a arriesgar 1%. Tienen que bajar a los micros. Ahora tenemos 11 y un múltiplo de 5. Un micro lote en el E-mini micro, en vez de valer $50 por punto, vale $5 por punto. ¿Cuántos 5 pueden colocar en un 11? 2. Pueden operar 2 microlotes. Ahora, esto puede no ser para ustedes porque cuando yo aplico manejo de riesgo en realidad no tomo en cuenta comisiones, solo saco las cuentas así. Puede que ustedes lo observen y digan, bueno, ¿qué hay de las comisiones? Eso puede no permitirme un 1%. Si van a ser estrictos con el manejo del riesgo, lo entiendo, algunos deben hacerlo hacia el comienzo, pero a medida que obtienen más experiencia van a comenzar a pensar, bueno, ya encontraré la manera de cubrir el costo de comisiones. En cuanto al riesgo relacionado a la entrada y el stop loss, sin tomar en cuenta las comisiones y las tarifas del broker o el spread, todas esas ideas necesitan realmente considerarse, pero para este ejemplo diremos que no se consideran. Es algo que tienen que aplicar por sí mismos en cuanto a su manejo.
En mi caso no tomo en cuenta los costos. Los costos son como los impuestos, son inevitables. Tolérenlo. Así que pueden operar 2 microlotes, serían $5 por punto, ya sea en beneficio o en fluctuación de riesgo. Si compramos en el 37.54 y 3/4 y arriesgamos 9 puntos, ¿cuánto dinero es eso? $90 de riesgo. Estamos por debajo del 1%, ni siquiera estamos arriesgando un 1% completo. Nuestro target es de 25 puntos y medio o $255. 2 micros son $5 como multiplicador en cada punto. 2 por 5 es 10, así que hacen $10 por punto por operar 2 micros. 25 puntos y medio aquí a $10 como multiplicador total, basándonos en 2 microlotes, sería básicamente un retorno del 2.25%. Arriesgan un 1% para generar un 2.25% en un scalping intradiario aquí. Aquí tienen otro, y en caso de tratar de vender aquí, podrían haber hecho algo equivalente también. No es difícil hacer un 1, 3, 5% en un día con swings del precio intradiarios. El problema es que se emocionan y creen que pueden tomar cada mínima fluctuación de la acción del precio. Este tipo de movimientos, aun cuando son emocionantes cuando hacen los cálculos y ven el potencial, muchas personas dicen 1%, no puedo hacer dinero con un 1%. Pueden hacer muchísimo dinero con un 1% si tienen la capacidad de sacar un 1% al día. Es algo enorme porque con el interés compuesto no es cuestión de decir, bueno, si saco un 1% al día y lo hago de lunes a viernes, eso quiere decir que hice 5% al final de semana o un 20% al mes. Correcto, es probablemente lo que piensa la mayoría, cuando de hecho están generando un 22% al mes. Eso por los efectos del interés compuesto mensual. Hacen un 1% al día operando de lunes a viernes. 4 semanas en uno puede hacer un 22% al mes. Ahora, un 22% al mes es fenomenal. Es una tasa de retorno ridícula. Quienes gestionan dinero y fondos profesionalmente no tratan de alcanzar eso al año. Algunos ganan de un 12 a un 15% anual, y eso lo consideran un año estelar. Si hacen un 20% o más es una hazaña. Presumen enfrente de los clientes que ven ese tipo de retorno. Eso les incrementa la confianza y dan más dinero. Usualmente ahí les dicen, hey, deberías colocar más dinero. Al final se les paga por eso. Un 1% es, en mi opinión, obviamente no será el caso para un nuevo estudiante o un nuevo trader. Pero en mi opinión, un 1% a diario es irrealista. Pero para un trader experimentado, obtener un 1% diario es fácil. Tienen que tener experiencia para poder llegar ahí. Nuevamente, eso también equivale a un promedio de 1%. En otras palabras, si tomo una operación a la semana y hago un 5%, eso equivale a un 1% diario para la semana. No me voy a sentar enfrente de los gráficos para tratar de hacer un 1% diario. Para mí no es razonable. Tengo cosas de las que ocuparme, negocios que atender, una familia. Puedo encontrar setups que me den un 5% en un trade o en un primer parcial. Es cuestión de cómo adapten esto para ustedes. Obviamente el mejor escenario estará si llegan al punto de arriesgar un 2%, pueden aplicar este concepto para un orden limit para comprar en el 37.54 y 3/4, utilizan un stop como se explica aquí y colocan una segunda orden de la misma forma, pero no utilizan este como su objetivo, sino este máximo de corto plazo o el target que les indicaba en el 38.05 y medio. Así podrán ir de aquí a aquí en una que cerraría y luego la segunda llegaría hasta aquí para que tomen el rango diario. Obviamente sacarían más del 2.25%. Solo aquí tendrían 2.25 dos veces. La que compran aquí
que sale aquí sería su 2.25% ya obtenido hipotéticamente, y la segunda iría de aquí, pasando por este nivel, hasta acá. Pueden hacer un 4.5% más en esa segunda posición. ¿Qué hacen en realidad? Es un 6.75% en un día, con 2 órdenes en un trade. Muchos de ustedes están tratando de pasar los desafíos de fondeo y les ponen como un 10%. Si aprenden a operar y aprenden lo que les estoy enseñando, escuchen. Esos números son alcanzables, pero tienen que saber lo que están haciendo y también tienen que saber cómo enfrentar el drawdown. El drawdown sería ya sea que la cuenta se reduzca en base a su balance inicial, o dado el caso de que hayan logrado un incremento en la equidad, si comienzan a tener pérdidas, eso es drawdown. Ese drawdown debe ser manejado. Si tienen una operación, digamos que tomaron esta operación hipotética de aquí con una orden, entraron en el 37.54 y 3/4 y el precio les saca aquí. Habrían tomado una pérdida de menos del 1%. La próxima operación deben tomarla con la mitad de un 1%. ¿Por qué? Número 1, tienen emociones. Tienen el impacto psicológico de haber perdido. Lo más probable es que quieran venganza. Probablemente quieran utilizar más apalancamiento del que deberían. Probablemente quieran recuperar más rápido de lo que deberían. En otras palabras, la paciencia no les parecerá lo correcto. Van a sentir que la impaciencia los consume y van a sentir el apuro de entrar para recuperar el dinero. Ese es el ciclo de un perdedor. Mentalidad de jugador. Al reducir el riesgo en la próxima operación, una vez que toman una pérdida, el objetivo es recuperar un 50% de lo que perdieron. En otras palabras, si les hubiese sacado aquí, redondearemos eso a $100, sumando las comisiones. El objetivo sería hacer $50 antes de que puedan volver a arriesgar un 1%. Es fácil de hacer, pero no es fácil seguir esta lógica. ¿Qué sucede si pierden esa operación en la que arriesgan la mitad de un 1%? ¿Qué lotaje utilizarían en la próxima operación? 0,25%. Podrían operar. Tienen que determinar su riesgo. Eso reducirá el número de operaciones que pueden tomar. Por eso le digo a todos, muchos de ustedes están comenzando con muy poco, no tienen mucho dinero, pero aún así tratan de especular con fondos reales con una cuenta de $50 o de $100. Lo entiendo, es difícil si no tienen dinero. Si no tienen los recursos de acuerdo a en dónde se encuentran globalmente, si se sienten como si no está a su alcance, aprendan estas habilidades. Les prometo que si aprenden esto, podrán aspirar a cuentas fondeadas o podrán encontrar socios. No necesitan el dinero, no tiene por qué ser su dinero. Pueden hacer muchísimo dinero con el dinero de otras personas. Las cuentas fondeadas les proveen un medio para que puedan entrar en esto con poco dinero. Si aprenden las habilidades que estoy dando aquí de forma pública, podrán superar cualquier desafío de fondeo, si es que quieren llamarlo desafío. Podrán superarlos y asegurar cualquier cuenta de cualquier tamaño a la que estén aspirando para luego operarla de la forma correcta. Busquen un 10% mensual, 15% mensual. Generen eso y deténganse. No traten de excederse ni de enriquecerse rápido. Lo ideal es que reciban de un 10 a 15% mensual después de hacer la división correspondiente, lo que indique el registro de cuál sea la compañía que les esté ayudando a surgir. El saber cómo manejar el drawdown obviamente les evitará quemar la cuenta. Les controlará el drawdown de la equidad. No van a tener caídas irregulares, en cambio tendrán subidas continuadas en la equidad. Si tienen una operación perdedora, lo cual es razonable, todos tienen operaciones perdedoras, puede que tengan una serie, pero si tienen pérdidas de 1% y toman otra pérdida a 0.5% y toman otra pérdida en 0.25, solo estarían un 1.75% por debajo. Eso no es demasiado drawdown y son 3 operaciones perdedoras seguidas. Es fácil recuperar eso, a comparación de tener una pérdida de un 1% y decir, bien, voy a doblar y a tratar de recuperar eso con un riesgo de 2%, porque así puedo recuperar con solo la mitad del movimiento.
terminan entonces tomando una pérdida del 2% y un total de 3% de pérdida en 2 operaciones. Entonces dicen, voy de nuevo con 2%. O aún peor, van más allá y arriesgan un 3% o 4% y no utilizan un stop o mueven el stop con más riesgo, y repentinamente es muy fácil que terminen con un 10% de drawdown. Eso se convierte a la larga en una lucha psicológica. Se sienten avergonzados, sienten que tienen que recuperarlo o que de otra forma son una falla. Mientras que los profesionales no se preocupan por el drawdown, se preocupan por manejar sus expectativas y la disciplina que se requiere para operar e involucrarse. No se permiten tocar sus cuentas cuando están cargados o emocionales. Eso también es parte del manejo de riesgo, no solo es cuestión de números, también es un juego psicológico. Tienen que manejar eso y calmen el deseo de querer recuperar eso y volver al punto en el que estaban antes de perder. Ese sentimiento viene porque son novatos en la industria. No es un achaque para ustedes, es la verdad. Si estuviesen trabajando uno a uno conmigo y estuviésemos en la misma sala, se los diría en la cara. Eres un novato si piensas así, es de novatos pensar así. No es un comentario rudo, es una realidad. Quieren recuperar de inmediato lo que perdieron y no lo necesitan de inmediato. Cuando tienen una pérdida o enfrentan drawdown, un profesional en el manejo ve eso como un préstamo del que va a tomar intereses. Cuando un banco presta dinero, llora por la forma en la que tuvo que darte el dinero para la casa o para el bote o alguna otra adquisición por la que te hicieron un préstamo. ¿Se molestan por darte esa gran cantidad de dinero? No. ¿Esperan ellos recuperarlo de inmediato? No. De hecho, no les interesa que lo pagues rápido. Ese es su modelo de negocio. Les es ideal prestar el dinero y obtener el mayor interés posible, aun cuando no nos es ideal permanecer en drawdown por largos periodos. Vemos, o yo lo veo así, cuando pierdo y entro en drawdown, eso es solo un préstamo. Sé que voy a obtener intereses de ahí. Mi carrera no se va a enmarcar en base a esas últimas 5 operaciones, o las últimas 5 semanas, los últimos 5 meses, o los últimos 5 años. Tengo una visión de largo plazo, y ese es el problema de ser nuevo en esta industria. Es muy fácil que quieran salirse porque no ven más allá de lo que les está sucediendo ahora mismo, o lo que les pasó la semana pasada, o el día anterior, en base a un único evento. Crean una experiencia monumental. Es éxito o fracaso. Cada operación es o éxito o fracaso. He leído a muchas personas tanto en Twitter como en la sección de comentarios de los videos que dicen: creo que me rendiré, no puedo con esto. Si eso es verdad, felicidades, encontraste tu límite y no quieres ir más allá. Si te conoces bien, buena suerte. Muchas personas se frustran y si en verdad se van a rendir, no lo van a estar publicando en el internet para nada. Creo que las personas que hacen eso solo quieren motivación del tipo: no te detengas. Lloran por ayuda. Honestamente, si hubiese tenido eso como un medio, cuando yo comencé, hubiese entrado a internet y hubiese dicho: ayuda, me voy a rendir. Alguien evite que me rinda, me iré. Es como en una relación cuando tu novia quiere irse y dice: me iré. En realidad no quiere irse, quiere ver tu reacción a medida que se acerca a la puerta o recoge un par de cosas de su ropa. Si se va a ir, no te lo va a decir. Vas a llegar a casa y sus cosas no van a estar. Si se van a ir de esta industria, no van a hablar de ello, solo se irán. Nuevamente, enfóquense. Entiendan que así es el ser trader. Van a tener periodos difíciles y no importa lo que hagan, lo que sigan, lo que les enseñe, lo que alguien más les enseñe, lo que haya funcionado en el pasado. Van a encontrar operaciones perdedoras, en plural, se van a equivocar, van a tener expectativas del mercado que no se van a desarrollar como pensaban, y adivinen qué significa eso, que probablemente van a tener una pérdida monetaria. Son los impuestos del éxito, tienen que pagarlos, nadie los evade, nadie.
Algunos aquí, por alguna razón, creen que van a lograr todo con facilidad porque van a ser la excepción a la regla. Pero adivinen, les prometo que no son así de especiales. Nadie queda exento a eso. Todos ustedes, todos nosotros, todo especulador tiene que pagar peaje y ocasionalmente, adivinen. A veces los esperan ese próximo sacrificio de su parte, que es el perder una operación. Ustedes tienen control de lo malo que eso puede hacer, ustedes lo limitan, pero deben hacer la matemática y apegarse a ella. De otra forma, si operan a ciegas, bueno, cualquier cosa puede suceder. No utilizo stop fijo, pero sé cuándo salir. Odio oír traders decir eso. Es disgustante porque lo que realmente comunica es que no tienen conocimiento. Si no sabes dónde colocar un stop loss, no tienes idea entonces de lo que estás haciendo para nada. Con este modelo erradiqué esa duda, ese misterio. Necesitan colocar su stop fijo, punto. Si se golpea, eso les hace un favor. Punto. Si les hace ese favor de proteger y limitar el riesgo, su trabajo como traders es oír al analista que les dice que en esa próxima operación deben operar con menos riesgo porque tienen una tarea, que es recuperar el drawdown. Sin importar cuál sea el drawdown, tienen que volver. Asumamos que toman un trade con un riesgo del 2% y pierden el 2% completo. En su próxima operación solo pueden arriesgar 1%, que sería básicamente lo que les estoy mostrando aquí, con un contrato o con una orden límite. No contrato, eso sería el equivalente. Si operan un 2%, estarían colocando 4 microlotes, entrando en el 37.54 y 3/4, entrada hipotética en una demo. Su stop loss quedaría en el 37.45 y 3/4, 9 puntos de riesgo en base a 4 microlotes, $20 por punto. Si toman esa pérdida completa de 2%, en su próxima operación solo podrían aplicar lo que se muestra aquí, 1% de y deben determinar en dónde se define su trade en términos de puntos o pips si es forex. ¿Cuánto stop loss necesitan? En este caso estamos utilizando este factor de aquí, 9. Es el número de puntos requeridos para el stop para este trade en particular. No todo trade necesita un stop estático de 9 puntos. Algunas veces podrán tener stops de 5 puntos. Es difícil, no estoy sugiriendo que deben hacer eso, pero ¿qué va a suceder en otros trades? Van a necesitar más de 9, quizás 10, quizás 12 puntos. Tienen que considerar eso en términos de manejo del riesgo. Eventualmente podría llegar al punto en el que habrían perdido tanto que técnicamente no podrían utilizar un micro, aún teniendo el margen para cubrirlo. Por eso es importante que sean diligentes en cuanto a manejar su riesgo y controlar el drawdown. No piensen, bueno, comenzaré con 1%, y después, una vez que toman una operación y lo ven fácil, dicen, bueno, puedo poner 3%, coloco un 3% de riesgo y obtengo un ratio de 1 a 5, haré 15% en un trade. ¿Qué hay de hacer eso todos los días? Y aún mejor, ¿qué hay si lo hago en cada sesión? En la mañana y luego en la tarde. Si puedo hacer eso, ¿por qué no perder el sueño y operar London también? Bueno, es un 45% en un día. Sí, el lunes que viene renuncio al trabajo. Yo hice ese tipo de cosas y no funciona. Para nada. Tienen que utilizar objetivos modestos y trabajar en base a eso. Su carrera no se va a resumir a 10 operaciones, no. Enfóquense en longevidad, riesgo controlado y un buen manejo de riesgo. Así es como llegan aquí. Así es como llegan a ser consistentemente rentables, y ahí es cuando las operaciones perdedoras no significan nada, a menos que alguien los vea públicamente. Una operación perdedora es solo un impuesto de parte del éxito, eso es todo.
Bien, manejo del stop. Esto cerrará la mentoría en términos de las clases. Pasado este video estaré haciendo reviews y estudios de temas cuando tenga disposición, pero en relación al modelo y la mentoría para YouTube, esta serie gratuita, este es el final y a este punto tienen todo lo que necesitan. Tengo la confianza de decir que con lo que les he dado después de esta discusión, tienen suficiente. Obviamente tienen lo que he enseñado en otras lecciones del canal de YouTube y otras futuras lecciones que haré que serán amplificaciones y que les ayudarán a refinar lo que ya les he dado gratis. En cuanto al manejo del stop loss, cuando colocan su stop loss aquí, ¿cuándo pueden y cuándo yo muevo mi stop? Bueno, tienen que determinar en dónde están entrando y a dónde tratan de llegar con el objetivo. Ese es su rango de 37.54 y 3/4 a 37.80 y 3/4. Son 25 puntos y medio. Si tomamos 12 puntos y 3/4, algo así, digamos 12 puntos y medio. Si vemos que el precio se mueve 12 puntos y medio por encima del punto en el que entraron, si el precio se mueve 12 puntos y medio, su stop loss lo puede mover en un 25%. ¿25% de qué rango? Entre el stop loss y la entrada. Dividen ese rango en términos de puntos y si esto sube 12 puntos y medio, que sería un 50% de su rango esperado, entonces su stop loss pueden reducirlo o recortarlo en un 25%. Eso les dará esa pequeña recompensa, ese buen sentimiento de haber removido algo del riesgo. No lo mueven por encima del break-even porque comienzan a preocuparse, lo mueven solo un poco. Ahora, cuando el precio va a un 75% del rango esperado, de su entrada hasta acá, si se alcanza un 75% de eso, entonces el stop va a break-even. Punto. Ahí tienen el movimiento sistemático del stop loss. No lo apresuran a break-even. No se preocupan por ser sacados. Lo más probable es que sigan observando cómo se aproxima a su objetivo. Si las velas bajistas continúan soportando el precio, si se toma un mínimo de corto plazo y luego sube con energía porque tomó sell stops de corto plazo, si cae a un fair value cap y reacumula creando otro impulso al alza, eso es lo que observan, eso es lo que buscan. Mientras eso ocurra colectiva o individualmente, estarán bien. Estarán en el lado correcto del mercado y seguirán manteniendo su posición hasta que se alcance su objetivo. Si tienen varias posiciones, digamos que utilizan un apalancamiento competitivo, para mí eso va de un 3 a un 4.5%, entonces buscarían la toma de parciales. Un parcial podría ser, una vez que se mueve 20 puntos a su favor, digamos que es un número estático y siempre que golpee los 15 o los 20, una vez que eso ocurra, sin importar lo que estén haciendo, sacan algo. Eso es algo que es ideal que incorporen a su modelo también. Eso tendrán que determinarlo. Tampoco es el punto que yo les diga reglas estáticas que no puedan modificarse. Odio hacer eso con mis estudiantes porque quita los rasgos únicos, individuales que ustedes como traders le dan a su propio modelo. Estos son solo puntos básicos que creo que les servirán, pero obviamente evolucionarán y encontrarán mejores maneras de cumplir con sus expectativas y cumplir con su personalidad. Creo que eso será todo. Quiero felicitar a cada uno de ustedes que vio cada uno de estos videos, si han hecho el trabajo, el backtesting, si han hecho observaciones, si han estudiado y se han convencido de que el patrón está ahí. Los felicito. Para quienes no lo han logrado aún, les motivo a que sigan haciéndolo. Les prometo que no les tomará demasiado. De hecho, si acaban de comenzar y apenas encontraron este canal, les prometo que si le dan 6 meses, verán cosas que no han visto nunca antes. Pero al final de un año completo, algunos puede que necesiten ese tiempo. Lo lograrán y entenderán lo que deben buscar. ¿Significa eso que van a operar todos los días? ¿Significa que van a saber el bias de cada día? ¿Significa que no tendrán operaciones perdedoras? ¿Significa que sabrán lo que hacen y que aun si pasan por dificultades y pierden, o se pierden en movimientos, o hacen malas lecturas,
seguirán teniendo la fe suficiente en este modelo porque saben que se repetirá en el futuro más veces de las que fallará. Les desafío a demostrar si esto es cierto o no. Hasta la próxima, buena suerte y buen trading.